Luego de haber hecho entonces una introducción a los conceptos básicos de la Hasbara, en qué consiste, y después de haber entendido algunos elementos estructurales y algunos elementos de esa Hasbara histórica, vamos a proceder entonces a entrar un poco más en detalle sobre algunos de los temas que la Hasbara promueve o dicta el guión y el libreto para que tanto la diplomacia formal israelí como la diplomacia pública puedan entrar en estos temas. Vamos a mirar, por ejemplo, cómo la Hasbara construye toda una narrativa alrededor de lo que ellos plantean terrorismo, o cómo la Hasbara ofrece algunas respuestas para sus funcionarios sobre temas como el muro, sobre temas como Jerusalén, sobre los temas de los asentamientos e incluso las mismas negociaciones de paz. Vamos a mirar en las imágenes siguientes cómo son esas respuestas, cómo es ese guión, para entenderlo y para comprender efectivamente que un funcionario, por ejemplo, que aplique la Hasbara, un funcionario del sionismo, sea la diplomacia formal o la diplomacia pública, no se desvía ni un solo milímetro de estos lineamientos. En ese sentido, por ejemplo, la Hasbara se inquieta mucho o enfatiza mucho para poner sobre la mesa el tema terrorismo. Es importante mencionar que para la Hasbara no existió ese terrorismo sionista, ese terrorismo de los años 30 y 40, ese terrorismo de la Hágana, del Stern y del Irgun, no existió. Y para la Hasbara el terrorismo se debe mencionar y se debe poner sobre la mesa de discusión, pero tan solo a partir de los años 60, a partir de la guerra de los 6 días de 1967, y con mayor intensidad cuando se va a hablar de Hamas y las acciones de Hamas al interior del conflicto palestino-israelí. Por esta razón, la Hasbara insiste en mencionar que el terrorismo es un asunto deliberado y sistemático, muy dirigido hacia los civiles israelíes, y muy dirigido a causar zozobra sin una agenda o un objetivo político necesariamente detrás establecido, o si acaso igual se disminuye la intensidad y la importancia de ese objetivo político y se concentra más bien la atención mediática en la acción como tal, en la acción armada. Yo he tenido muchas discusiones y encuentros con defensores del sionismo, sobre todo en debates de televisión, por ejemplo, donde ellos insisten en mencionar hasta el cansancio la figura del palestino que se inmolaba, o incluso ataques a discotecas israelíes donde el objetivo era asesinar jovencitos israelíes, etcétera, etcétera. Toda esta discusión, esta narrativa que ya conocemos. Pues bien, esto no es justamente gratuito. Esto es uno de los elementos centrales de la Hasbara a la hora de insistir que Israel tiene una amenaza estructural que proviene justamente de esta categoría. Cuando hablamos de un conflicto de ocupación, es muy difícil que entre o que se pueda aplicar el concepto de terrorismo. Por esta razón también el hecho que el sionismo niegue la ocupación y más bien lo reduzca a una situación de territorios en disputa, o como lo hacen en Colombia, en una especie de conflicto interno, cuando no es así. Lo sabemos que no se trata de eso con claridad, un conflicto de ocupación, pero cuando el sionismo lo reduce a un conflicto por territorios en disputa o un conflicto interno, se puede hablar o inmediatamente se enganchan para hablar de terrorismo. Si estuviéramos con claridad hablando de un conflicto de ocupación, el tema del terrorismo no cabe. Alguna vez en otro debate yo le planteaba a algún amigo francés justamente que desde esta perspectiva la Hasbara, la resistencia francesa, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial era una agrupación terrorista. Él decía inmediatamente que no, que era un grupo de patriotas, porque justamente estábamos hablando del hecho de enfrentar al ocupante. Por esta razón, insisto, el sionismo niega cualquier espacio a que se hable de ocupación, y al negar la ocupación, pues, inmediatamente sale a flote el tema del terrorismo y lo pueden plantear. En países como Colombia, el sionismo y la Hasbara han hecho trabajo muy fuerte con esta manipulación. Por el conflicto colombiano y por ese posicionamiento mental que el colombiano del común, el colombiano promedio, tiene sobre el terrorismo, ha sido muy fácil para el sionismo y para la Hasbara poder explotar esta idea en casos como Colombia. En algunos otros países de América Latina seguramente no es tan simple, pero al menos en Colombia sí es algo claro. El segundo elemento que plantea la Hasbara sobre el terrorismo es que ha sido permanente, sistemático y que en ningún momento ha decaído.
Por esto, ellos ponen como momento de quiebre 1993 y dicen que ni con los acuerdos de Oslo y mucho menos desde la perspectiva de Hamas ha parado el terrorismo hacia Israel en ningún momento. Lo atan con la idea de amenaza existencial, amenaza estructural, que es otra de las grandes manipulaciones del sionismo y de la Hasbara. Yo insisto que el estado más seguro hoy en el sistema internacional es Israel. Es una potencia nuclear, clandestina por demás, pero es una potencia nuclear. Es una potencia que gasta proporcionalmente más de lo que gasta Rusia en comparación con su PIB en temas de defensa y seguridad, que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo y que cuenta con el apoyo irrestricto de Estados Unidos. Por lo tanto, destruir a Israel es una utopía. Sin embargo, dentro de esta estrategia de comunicación y dentro de esta estrategia de propaganda que es la Hasbara, ese tema de la destrucción de Israel está siempre presente. Ellos siempre lo mencionan y lo atan justamente al tema de terrorismo. La imagen del palestino que se suicida o que se inmola ha sido otro elemento recurrente de la Hasbara en este sentido. Para esto ellos no generan una división o una separación entre lo que ocurre en Irak o lo que ocurre en Afganistán o lo que ocurre en Siria o en cualquier otro lado del mundo. Sencillamente lo plantean, lo meten todo dentro de la misma bolsa, dentro del mismo saco. Y para el mundo occidental, que no es experto en el conflicto palestino-israelí, estas semejanzas artificiales y arbitrarias, sin embargo, van a ser muy fácilmente comprendidas. Por esta razón, aunque desde el 2004, afortunadamente en Palestina no hay más casos de palestinos que se inmolen o que se suiciden, sin embargo, la Hasbara y el sionismo reciclan este argumento, que como les digo, hace mucha mella, al menos dentro de la opinión pública occidental. El cuarto elemento que la Hasbara plantea sobre el terrorismo es que desde el 2000, cuando se rompe el proceso de paz del 2000 y arranca la segunda intifada, en lugar de disminuir las acciones terroristas se han incrementado y entonces ahí ya empiezan a hablar de Hamas y los ataques de Hamas y se concentran en esa manipulación alrededor de la figura de Hamas y sus acciones militares. El terrorismo, en quinto lugar, no ocurre solo al interior de los territorios, sino en todo Israel. Este es otro elemento sustancial y muy importante. En el año 2015 y 2016, todos recordamos que hubo una oleada de ataques individuales, no fueron concertados, de parte de algunos sectores de la sociedad palestina a el ejército de ocupación israelí dentro de Palestina. Estos ataques ocurrían dentro de Palestina, no ocurrían dentro de Israel. En cualquier conflicto, un soldado de ocupación que hace parte de un ejército de ocupación es un objetivo militar válido. Sin embargo, en esta dialéctica y en esta manipulación, la Hasbara planteaba el hecho indistintamente si el soldado estuviera dentro de Israel o en Palestina ocupada. Y por esta razón hablaba de terrorismo contra sus soldados, negando o más bien ocultando el hecho de ser un objetivo militar válido por tratarse de un soldado de un ejército de ocupación. Entonces, por esta razón, también insisten en no hablar de ocupación, porque para ellos es muy importante poder explotar a este soldado, explotar la imagen de este soldado afectado, y si se menciona que es un soldado de un ejército de ocupación, pues no va a tener tanto impacto. Entonces, por ello, borran esa frontera y no hablan de territorios ocupados y siempre mencionan como si hubiera ocurrido dentro de Israel, así no hubiera sido el lugar geográfico donde ocurrió la acción como tal. Entonces es el quinto elemento que la Hasbara plantea. En resumen, hasta ahora para hablar de terrorismo: 1. El terrorismo es permanente. 2. Después de las negociaciones de Oslo, el terrorismo no decayó, antes al contrario se incrementó. 3. Los suicidas siempre han existido. 4. Hamas aparece con fuerza a partir del año 2000 y pues incrementó las acciones terroristas. 5. El terrorismo no ocurre dentro de Palestina como territorio ocupado, sino en general en un mismo espacio que es un amalgamiento entre Palestina e Israel. Son los 5 elementos que la Hasbara desarrolla para hablar del terrorismo. Por esta razón, sumando estos 5 elementos, es que entendemos que la opinión pública global se empieza a confundir y empieza a asimilar, a asumir estas ideas que no son ciertas, pero las empiezan a asimilar y la Hasbara en ese sentido empieza a tener éxito sobre este tema. Ante la pregunta
Esto es tomado de manuales de Hasbara, esto es bien importante. Y los manuales de Hasbara no solamente traen el guión de qué se debe decir, sino traen ejercicios prácticos. Entonces, el manual de Hasbara dice, ante la pregunta X, usted debe responder Y. Y esto es lo que vamos a ver en las siguientes imágenes. Ante la pregunta o ante el cuestionamiento hipotético de alguien que mencionaría que el uso de la violencia por parte de los palestinos es entendible y legítimo, ya que es su única arma contra la opresión de la ocupación israelí, ¿qué debe responder el funcionario? Y entonces vienen el guión de cómo debe responder a esta pregunta. Y ante este cuestionamiento, ¿qué sugiere la Hasbara que se responda? 1. Que no puede haber justificación para asesinatos civiles, o sea, la Hasbara niega la frontera entre el militar y el civil, y para la Hasbara todos son civiles. El segundo elemento para responder a esta pregunta, a este cuestionamiento, que se debe igualar a todas las acciones violentas y son sinónimo de terrorismo todos los grupos, independiente de las diferencias que puedan tener. Esta simplificación evidentemente favorece al ocupante y es otro de los elementos con los cuales la Hasbara responde a este cuestionamiento. Y el tercero es hacer un giro al argumento y dejar de hablar de una opción legítima de empleo de la violencia para enfrentar a un ocupante, para empezar a decir que esa violencia es la responsable del colapso del proceso de paz. Y entonces ya la atención deja de estar en el ejercicio de la fuerza por parte de los palestinos para ahora estar en el fracaso del proceso de paz. Aquí entonces transforman la carga emocional de la pregunta y la argumentación y vuelven un escenario relativamente crítico para ellos, como es este cuestionamiento inicial, lo vuelven algo favorable porque empiezan a hablar del empantanamiento del proceso de paz. Ante el cuestionamiento, los palestinos viven bajo ocupación israelí. ¿Qué sugiere la Hasbara que se responda? La Hasbara sugiere que se diga que la ocupación israelí es usada frecuentemente para legitimar el terrorismo. O sea, ellos esconden la ocupación, nuevamente hacen una transferencia de la carga emocional de la respuesta, dicen dejen de hablar de ocupación y empecemos a hablar de terrorismo. Y en consecuencia, nuevamente, un cuestionamiento fuerte en su contra lo vuelven a un terreno relativamente fácil y cómodo para su argumentación. Entonces, vemos cómo esos manuales de Hasbara tienen esos guiones muy bien elaborados. Vemos cómo hacen curvas o hacen quites, esquivan esas preguntas complejas o esos cuestionamientos difíciles que son muy fáciles de demostrar y hacen un giro y se encaminan ahora hacia un tema o un terreno más favorable para ellos. Ante el cuestionamiento o la pregunta de la Autoridad Nacional Palestina ha hecho su mejor esfuerzo para contener la violencia, ¿qué sugiere la Hasbara entonces que se responda? Sugiere lo siguiente, que se responda diciendo que el gobierno palestino solo condena los ataques bajo una presión internacional muy fuerte. Incluso últimamente están recurriendo a otro argumento, que es el gobierno palestino quien financia o le da apoyo financiero a las agrupaciones terroristas o a las familias del terrorista. En consecuencia, la Hasbara nuevamente sale de un terreno peligroso, como es esta afirmación, un terreno peligroso para ellos, muy poco o muy difícil de sustentar o de defender, y se encaminan a cuestionar como tal la Autoridad Nacional Palestina o el gobierno palestino o las instituciones palestinas y nuevamente ponen sobre la mesa el concepto de terrorismo. El terrorismo para ellos, yo estoy absolutamente seguro que si usted saca del diccionario la palabra odio, ya tiene la mitad de la Hasbara desconectada. Y si sacara del diccionario la palabra terrorismo, tenía una cuarta parte más desconectada. Con esas dos palabras, odio y terrorismo, la Hasbara llena de mensajes justamente a la opinión pública global. El segundo elemento, ¿cómo debe responder a esto? Buena parte de la violencia ha sido orquestada e implementada por grupos asociados a la Autoridad Nacional Palestina. Ya lo mencionaba justamente en la argumentación anterior. Ante el cuestionamiento, Israel usa fuerza excesiva contra civiles, casi siempre niños, quienes solamente tiran piedras. Estas afirmaciones, entre otras cosas, estuvieron muy vigentes o han estado muy vigentes cada vez que Israel hace operaciones militares en Gaza y deja a Gaza hecha cenizas, con los miles de muertos y los centenares de muertos niños y los miles de muertos adultos que todos conocemos en esas escabrosas estadísticas y cifras de esos ataques a Gaza. Cuando Israel hace estos ataques a Gaza,
y normalmente se le cuestiona por esos ataques y la agresividad de esos ataques y por qué matan civiles y por qué matan niños. La Hasbara tiene también unas respuestas para eso, que son estas tres, perdón. ¿Cómo responder? En primer lugar, dice la Hasbara, usted responda diciendo que es absurdo hablar de proporcionalidad. Si un bus bomba estalla en Israel, entonces Israel debe hacer estallar uno en los territorios. ¿Recuerdan ustedes el audio de la entrevista del embajador israelí que está en un video anterior? Él mencionaba este elemento tal cual, cuando la periodista le decía, pero embajador, en este día por el lado palestino murieron 62 personas y por el lado israelí ni siquiera hubo un herido. Entonces el embajador se molestaba de una manera bastante evidente y respondía con este primer elemento de la Hasbara, diciendo, aquí no se puede hablar de proporcionalidad. Pues claro que se puede hablar de proporcionalidad y pues claro que se puede hablar de distinción, son dos de los pilares del derecho internacional de los conflictos armados, pero la Hasbara nunca va a aceptar hablar de esto y siempre niega y le hace la curva, le hace el quite a hablar de proporcionalidad, y así empieza a zafarse un poco de la responsabilidad y los señalamientos por el asesinato de niños y el uso de la fuerza excesiva. El segundo elemento de la Hasbara, para responder a este cuestionamiento, las respuestas israelíes están diseñadas para neutralizar amenazas específicas y terroristas, quienes no son civiles. También recordamos que esta respuesta los israelíes la dieron o la dan cada vez que atacan Gaza. Ellos dicen, es que el ejército israelí es el ejército más profesional del mundo, es que el ejército israelí solamente ataca objetivos militares y si mueren civiles es porque Hamas los pone de escudos humanos. Es una tontería, basta con conocer Gaza, basta con hablarle a este personaje que en Gaza no hay para dónde correr y en consecuencia no se puede hablar de escudos humanos, o basta con decirle que los informes de Naciones Unidas que han salido al respecto mencionan de inicio a fin que es una mentira que se empleen escudos humanos, o al menos no por parte de los palestinos, sí por parte del ejército israelí, pero aún así la Hasbara pasa por encima de todo esto y se concentra en esta respuesta. El ejército israelí es el más profesional del mundo y siempre se atacan objetivos específicos y objetivos militares. El tercer elemento, es absurdo sugerir que Israel hace las cosas mal porque mueren más palestinos que israelíes. Nuevamente recordaba ese audio, esa entrevista del embajador israelí de hace poco. Es tema fundamental de ese guión de la Hasbara. El cuarto elemento, no se puede decir que los civiles nunca mueren, esporádicamente inocentes, incluyendo niños, son alcanzados por el fuego cruzado. También fue una respuesta muy desarrollada por los israelíes en las operaciones en Gaza. Ellos dijeron, es que el altísimo número de civiles muertos se debe a dos cosas. Uno, una figura que se llama daño colateral, y la segunda, pues porque Hamas los ponía escudos humanos. Pues bien, en algún momento yo recuerdo que un medio internacional, no estoy seguro si era la BBC, cuestionó a un embajador israelí por eso. Le dijo, pero embajador, ¿cómo va a hablar usted de daño colateral cuando estamos hablando que el 85% de las víctimas fueron civiles? O sea, usted no puede hablar de un daño colateral del 85%. Obviamente el embajador israelí tuvo un gran problema para responder a este cuestionamiento, pero sin embargo volvió e insistió que era el ejército más profesional del mundo y que solamente atacaban objetivos militares. Bueno, empezó a recurrir a echar mano de los otros elementos de la Hasbara para responder a estos cuestionamientos. Entonces, como se dan cuenta, este material o estos manuales contienen el guión con lo cual los embajadores israelíes o los funcionarios diplomáticos del sionismo o los integrantes de esa red de diplomacia pública del sionismo responden. Esto es un guión. Yo le decía a algún periodista alguna vez, le voy a quitar la emoción de entrevistar a un funcionario del sionismo porque le voy a pasar por adelantado las respuestas que ellos dan. De ahí no se separan ni un centímetro. Y efectivamente esto es así. Adicionalmente, ante el cuestionamiento de los niños muertos y el uso de la fuerza excesiva, ¿qué más dice la Hasbara? Dice, el sufrimiento de cada niño es trágico y reprochable. Sin embargo, la mayoría de los niños palestinos son heridos por su propia participación en confrontaciones violentas. Una minoría por fuego cruzado dirigido a objetivos terroristas. Y contrastan con los niños israelíes. En contraste, los niños israelíes son resultado de ataques terroristas. Esta respuesta sí que la vemos nosotros con frecuencia. Alguna vez discutía yo con un embajador israelí, yo le decía eso, le decía, es que usted está recurriendo a la salida del violador. El violador nunca acepta que la responsabilidad de la violación fue de él. El violador transfiere la responsabilidad a la víctima. O
O sea, la mujer fue violada no porque el violador tenga un comportamiento aberrante, sino la mujer fue violada porque la mujer se vestía de determinada manera o caminaba por determinado sitio. Eso se llama transferencia de la culpa. Y aquí la Hasbara hace lo mismo con Israel. El culpable y el victimario no es Israel por asesinar niños. Ellos dicen, los niños mueren o por que ellos mismos van a una confrontación, o sea, poco más, poco menos les falta decir que los niños mueren porque se le atraviesan a las balas israelíes, y si no es así, mueren porque se trata de un daño colateral. O sea, evidentemente es un descaro, sin duda es un descaro, pero a todos estoy seguro que nos ha intentado dar alguna úlcera cada vez que un israelí responde con esto, pero lo hemos escuchado frecuentemente. Esta es la manera con la cual ellos se enfrentan o responden a ese cuestionamiento del uso excesivo de la fuerza y del ataque hacia los niños. En cuanto a las actividades adicionales que la Hasbara propone para mantener visible o mantener sobre la mesa todo su discurso propagandístico alrededor del terrorismo, la Hasbara también sugiere una serie de actividades adicionales. Propone, por ejemplo, hacer vigilias por parte de los sionistas, hacer vigilias por, entre comillas, las víctimas del terrorismo, y mencionan víctimas del terrorismo por todo lado, y hacen listas y les ponen rostros y les hablan de sus familias. Estoy seguro que eso lo han vivido en sus países. Recogen donaciones, tienen ONGs y algunas estructuras de apoyo adicional para recoger donaciones para víctimas del terrorismo. Se inventan viajes de solidaridad hacia Israel, viajes entre otras cosas, donde los llevan en helicóptero para un lado, para el otro, van a los altos del Golán, van a Jerusalén, y cuando alguien les pregunta que si pueden ir a Palestina, inmediatamente los israelíes dicen que no, que porque en cada esquina está ya un bus y que es imposible ir, y que el objetivo de ellos es que la gente no vaya, no conozca, y por otro lado que asocien a Palestina con terrorismo y con miedo. Y esto es lo que siempre se expone, o lo que los israelíes siempre exponen cada vez que hay un ejercicio de becas o un ejercicio de viajes de solidaridad. El cuarto elemento es mover en medios de comunicación videos o fotos de niños palestinos con armas. En algún momento, como casi en todos los países latinoamericanos donde se celebra el Halloween, algún niño palestino, su papá se le ocurrió ponerle un uniforme militar. Esto ocurre, insisto, en la mayoría de los países latinoamericanos donde hay Halloween. Sin embargo, esta foto de hace como 15 años, ese niño ya hoy es adulto y seguramente debe tener familia, pero esa foto de hace 15 años la han empleado los israelíes hasta el cansancio y la Hasbara hasta el cansancio, para insistir que desde las escuelas los niños palestinos lo que hacen es prepararse para la guerra. En algún debate también yo confrontaba a otro sionista y le decía, es que el niño palestino no conoce la guerra en la escuela, el niño palestino conoce la guerra en su casa porque Israel se la lleva a domicilio. Pero esto no lo desarrolla la Hasbara, evidentemente, eso no lo desarrolla la Hasbara, y más bien emplea a fondo esa foto de este niño. Es la única foto que existe hace como 15 años. Es más, me atrevería a pensar que casi que más, eso debe ser de inicios de la segunda intifada. Y no muestra o niega las otras fotos que así son muy recurrentes de niños israelíes en campamentos militares o de niños israelíes autografiando las bombas con las cuales Israel iba a ir a bombardear Gaza. Eso sí no se muestra, se enfatiza en este tercer punto. El cuarto elemento, enviar mails con las biografías de las víctimas israelíes. Yo aquí quiero recordar una anécdota que nos ocurrió en Colombia en la operación Borde Protector de 2014. En un medio de comunicación colombiano, que casualmente la corresponsal que ellos tenían era una corresponsal sionista que ocultaba su verdadero nombre porque con su verdadero nombre gerenciaba un diario sionista en Uruguay, y aquí utilizaba un seudónimo para que no la asociaran con este diario sionista. Esta periodista escribió una nota de página entera en este diario, en plena operación Borde Protector, y era hablando de la muerte de un soldado israelí, y entonces era una foto gigantesca con los compañeros del soldado llorando sobre su ataúd, y el texto de la nota era hablando del soldado, cuál era su nombre, cómo se llamaba su novia, cómo se llamaban sus papás, qué sueños tenía, cómo había sido de niño, cómo había transcurrido su colegio, poniéndole el rostro más humano del caso.
Y esa era la página entera en el diario. Y el último párrafo, la última parte decía, y en la misma fecha murieron 300 palestinos. Entonces, evidentemente esto generó muchísima molestia, implicó que este medio, este diario colombiano, este medio de comunicación colombiano, tuviera que moderar mucho más su lenguaje y llamar al orden a esta periodista, sobre todo por este desbalance. Por un lado está dedicando una página a un soldado que murió en operaciones militares de ocupación, no estaba yendo a hacer mercado, y por otro lado, en el último párrafo dice, y 300 palestinos también murieron. Evidentemente queda claro el carácter propagandístico de esta nota. Esto es una herramienta supremamente usada por la Hasbara, justamente. En cuanto a los asentamientos, en los asentamientos hay varias cosas a tener presente. Por un lado, la Hasbara nunca habla de Cisjordania. La Hasbara habla es de Judea y Samaria. Niegan la opción de existencia de Palestina. Ellos que tanto hablan que los palestinos niegan la existencia de Israel, vamos a ver quién niega la existencia de quién. Los israelíes no llaman a los palestinos de Israel por su nombre, sino los llaman, son árabes de Israel. Y los israelíes no hablan de Cisjordania, sino hablan de Judea y Samaria. Entonces, ¿quién niega la existencia de quién? Pero bien, cuando hablamos de asentamientos, ellos insisten que Jerusalén, Judea y Samaria y Gaza fueron ganados en batalla, por lo tanto no es ilegal llevar población propia y crearla allá. También hablan de los altos del Golán, dicen que los altos del Golán también fueron ganados en batalla, y en el mejor de los casos, cuando quieren ceder un poquito, dicen, ok, vamos a negociar entonces el estatus territorial, y mientras negociamos entonces podemos llevar asentamientos. No, eso es ilegal, pero una persona que no conozca derecho internacional cree esta historia y cree esta mentira. El tercer elemento es otro elemento bien curioso. Cuando la Hasbara dice, o manda más bien a que sus diplomáticos y sus funcionarios digan que Israel se retiró del Golán egipcio en el 79 y se retiró de Gaza en el 2005 y que aún así no hayan asentamientos, la violencia continuó. Este es otro elemento claro en la Hasbara. La Hasbara, al negar la ocupación, al negar los asentamientos, al negar que está ocupando el suelo palestino, desliga la respuesta o la acción militar o la presión de fuerza, la desliga del tema de ocupación. Por lo tanto, si uno entiende que hay un ocupante, pues obviamente la respuesta al ocupante se mantiene, y hasta que el ocupante no se vaya, pues no va a terminar la respuesta al ocupante, eso es claro. Pero los israelíes y la Hasbara no entran en esta discusión y sencillamente dicen, no, es que me fui y la violencia sigue. No se fueron la ocupación no terminó, no se fueron de Jerusalén Este, no se fueron de Cisjordania, se fueron solamente de Gaza, y se fueron con un gran, entre comillas, porque Israel no necesita tener un soldado dentro de Gaza para controlar Gaza, la controla desde afuera con el bloqueo que está haciendo. Y por otro lado, los colonos que saca de Gaza los lleva para Cisjordania y los lleva también para Jerusalén Este, donde eran más útiles. Entonces, esto no se cuenta, esto no se explica, solamente dicen, no, es que me fui, el hecho de irme, no trajo la paz. Es otra de las manipulaciones que la Hasbara plantea. Ante el cuestionamiento, los asentamientos son ilegales y son una violación a los acuerdos de Oslo. La Hasbara, ¿qué ordena responder? 1. Israel capturó los territorios, y esos territorios no tenían una soberanía como tal, por lo tanto son territorios en disputa. Esto no es cierto. Hay muchos documentos en internet, muchos análisis de académicos serios que desde el derecho analizan ese estatus territorial. Es más, las mismas Naciones Unidas con la resolución del 67, la 242, lo analizó y llega a la conclusión que los territorios no son israelíes, por lo tanto son territorios ocupados, ergo no son territorios en disputa. Pero sin embargo la Hasbara pasa por encima de esto, y de las decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad al respecto, la más reciente es la del diciembre del 2006, al menos para la elaboración de este video, olvidan eso y ellos insisten es que son territorio en disputa, y en consecuencia los asentamientos son legales desde la perspectiva de ellos. El segundo elemento, el liderazgo palestino rechazó la soberanía de esas áreas en el 47 cuando rechazó el plan de partición. Es esa respuesta eterna, diciendo los palestinos tuvieron la posibilidad de crear su estado, no lo hicieron, y hoy están llorando porque ampliamos nuestra presencia, los territorios que capturamos. Es que no se trata de eso, nosotros sabemos que no se trata de eso. Se trata de un ejercicio de ocupación, se trata de un ejercicio de irrespeto al territorio y a la población que está allí. Sin embargo, la Hasbara insiste en manejar este argumento de manipulación.
El tercer elemento, no se pueden considerar territorios ocupados en la medida en que no fueron ocupados por una nación con soberanía legítima, deben llamarse territorios en disputa, lo mencionaba en el primer elemento. La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe los traslados forzados de la población. Este argumento es fabuloso, dice la Hasbara. La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe los traslados forzados de la población, pero los asentamientos son movimientos voluntarios, por lo cual no son violatorios. Es ridículo, sencillamente es ridículo. Es la manipulación más grande que puede tener la Hasbara. Decir que es que cuando la Convención de Ginebra habla de asentamientos prohíbe la movilización forzosa de la población, pero como los colonos van por su propia cuenta, entonces no son ilegales. Evidentemente son ilegales, obvio, evidentemente son ilegales. En el momento en el cual, y eso lo veíamos en el módulo de Derecho, cuando hablábamos del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, la Cuarta Convención de Ginebra es muy clara: cuando la potencia ocupante transfiere población propia al territorio ocupado, constituye un crimen de guerra. Es claro, más claro no se puede. Sin embargo, la Hasbara lo relativiza y dice, no, es que como se trata de un movimiento voluntario no es ilegal. Claro que es ilegal. La población nativa no es desplazada a los asentamientos. Esta es otra también gigantesca, la Hasbara. La población nativa no es desplazada por los asentamientos, ya que luego del 67 ningún palestino ha sido expulsado. Voy a pasar por alto los cuestionamientos a los sionistas. Sencillamente voy a decir que se trata de una de las manipulaciones más groseras que ofrece la Hasbara y que afecta a la memoria de todos los palestinos, de la Nakba y de la Naksa. Y el último elemento, la Cuarta Convención solo aplica a casos de una ocupación de un territorio al territorio de otra parte contratante, y que como Palestina no es Estado, no se considera una alta parte contratante. Pues bien, este argumento se les acabó después que Palestina es reconocida como Estado observador no miembro de las Naciones Unidas, pero finalmente como Estado, y a partir de entonces empieza a firmar elementos internacionales como las convenciones de Ginebra. Entonces hoy Palestina es una alta parte contratante. Sin embargo, todos recordamos la terquedad israelí por insistir todavía que no es Estado, que no es Estado. Pues evidentemente a ellos no les conviene que sea Estado, a ellos no les conviene que el sistema internacional lo reconozca como Estado, porque si eso fuera así, podían seguir utilizando este último argumento. En el próximo video vamos a entrar un poco más en detalle con otros temas, pero quiero cerrar básicamente con este ejercicio nuevamente de preguntas y respuestas. Ante la pregunta o el cuestionamiento, los asentamientos son el mayor obstáculo para la paz, que entre otras cosas yo estoy absolutamente convencido que es así. ¿La Hasbara qué hace? La Hasbara sugiere al sionista que distorsione o disuelva el tema y empiece a mencionar, sí, pero es que hay otros temas en la agenda, los asentamientos no es el más importante, es que hay otros temas más complejos. También la Hasbara sugiere fraccionar la temporalidad del conflicto y decir, pero es que antes del 67 no habían asentamientos, aún así no había paz. Pues, obviamente, no necesita usted tener asentamientos para estar ocupando a alguien. Ya cuando usted crea asentamiento es porque está llevando al extremo la ocupación. Pero aquí la Hasbara no habla de ese robo de tierras del 47 y del 48, sencillamente dice, no, es que antes del 67 no había asentamientos, como si hubiera una normalidad antes del 67, y dice, y aún así no había paz. Israel ha reiterado que está dispuesta a hablar de asentamientos en una negociación, sin embargo no deben existir precondiciones. Es otra de las grandes payasadas de la Hasbara. Cuando la Hasbara dice que Israel quiere negociar sin condiciones, no explica que la condición que está poniendo el gobierno palestino es que no construya más asentamientos, que es algo fundamental. Si estamos negociando una botella de agua usted y yo, y la botella la tengo yo y cada 5 minutos me tomo un sorbo, pues obviamente usted me va a decir que como condición básica para negociar es que yo al menos pare de tomar agua, porque si no, no le va a quedar nada. Eso no es una condición, es un requisito mínimo para la negociación. Pero los israelíes, sin embargo, lo manipulan, dicen, es que Palestina está poniendo condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con unos elementos, unas frases adicionales de soporte, dicen que Israel siempre ha hecho sacrificios y mencionan lo de Gaza, que ya les mencioné, y lo ponen como un sacrificio. Nosotros sabemos que no es así. Cumplir la ley no es hacer concesiones. Israel, esos asentamientos son ilegales. Y si quiere cumplir la ley y comportarse como un Estado decente, pues los tiene que levantar. Eso no es una concesión, ni es hacer sacrificios. También dice que para qué habla de quitar los asentamientos si la violencia no depende de asentamientos, entonces relativiza su rol de ocupante. Y
dice, los asentamientos además son necesarios para la seguridad de Israel porque constituyen una avanzada frente a otro tipo de amenazas. Pues yo me pregunto cuáles amenazas, si todas las fronteras de Israel hoy son fronteras seguras. Egipto tiene un acuerdo de paz con Israel, Jordania tiene un acuerdo de paz con Israel, el Líbano, al menos desde el 82, se alejó de la ecuación del conflicto palestino-israelí, y Siria ha sido una de las fronteras más seguras con Bashar al-Assad o sin Bashar al-Assad, con el Daesh o sin el Daesh. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de seguridad que Israel plantea para decir que necesita los asentamientos? En la práctica no existe ninguno, pero ya conocemos obviamente que se trata de un ejercicio de manipulación. En el siguiente video vamos a concluir este tema de Hasbara y vamos a hablar como tal de Jerusalén. Nos vemos entonces en el próximo video.